Queremos agradecer bueno, a Nico Caravaca por moderar y coordinar el panel, y particularmente también a Pilar Bueno, a Rocío Pascual, a Daniela Mastrangelo, María Julia Reina, que se conectó y se desconectó porque andaba con algunos problemas, bueno, a Ceci Mijich, que nos ayudó también en el proceso de armado, y bueno, y decirles que estamos muy contentos con tenerlas a todos acá. Y bueno, y no tenemos duda de que vamos a tener una charla muy provechosa en relación a un tema, como les decía, muy trascendente. Quiero, antes de dejarlo a Nico para que comience este panel, agradecerle también nuevamente a los coorganizadores y a los que están tras bambalinas en la usina, porque de otro modo no podríamos estar este, poniendo esto a disposición. Me refiero, bueno, Ceci Nieto, que está todo el tiempo, Fernanda Aguilar y todo el equipo de la usina, Gerardo, Malala, Cristian, y espero no olvidarme de nadie. Bueno, los dejo en compañía de Nico y de nuestras panelistas de lujo, y les agradezco nuevamente. Nos vemos en un ratito seguramente. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por la introducción. La verdad que, bueno, un placer coordinar este panel. La verdad que es sumamente importante, y la usina siempre fue, desde su inicio, este tema fue un eje transversal y central, diría, para pensar y repensar las ciudades. Digamos, no podemos pensar las ciudades sin estas variables que nos atraviesan, y de alguna manera nos obliga a reflexionar y a cuestionar lo realizado para tomar impulso y generar gestiones que puedan innovar, que puedan generar, a partir de una participación mucho más activa de la ciudadanía, un nuevo rol para justamente hacer frente a los desafíos más importantes que hoy tiene la humanidad, que tiene que ver con cómo hacemos frente al cambio climático. De alguna manera tenemos la obligación todo el tiempo, tanto los gestores públicos como los que están en los sectores privados también, los diferentes actores de la sociedad hoy tienen la obligación de pensar qué acciones concretas, qué acciones climáticas concretas, cómo podemos atravesar, digamos, diferentes lugares para de alguna manera generar una transformación. Yo creo que ese es el gran desafío que hoy tienen las ciudades, y más en ciudades como la nuestra, Argentina, el sur global, que está atravesada por diferentes variables, por diferentes desafíos, por grandes desigualdades, que muchas veces, a veces parece correr de escena algunos otros temas, pero realmente todos estos temas están atravesados, y no hay posibilidad de pensar una nueva manera del desarrollo, repensar una nueva manera del desarrollo, que obviamente lo ambiental tiene que estar incluido en ese desarrollo para justamente generar nuevas potencialidades en nuestros países. Yo creo que de alguna manera las ciudades desde hace mucho tiempo están tomando esta agenda, pero creo que es necesario cada vez más impulsarla. Entonces yo creo que tenemos la obligación de impulsarla cada vez más, de transversalizar las acciones, y por eso me parece que la convocatoria a estas tres mujeres eh, nos van a obligar, y creo que ese es el desafío, que nos obliguen a pensar y a reflexionar sobre acciones, sobre proyectos, sobre iniciativas y sobre miradas sobre la realidad y sobre la planificación presente y futura. Me parece que estos temas también nos obligan a esa idea de lo presente, pero también pensando esto que nos cuesta mucho en nuestro país, esta planificación del mediano y largo plazo. De alguna manera estos temas también nos involucran a eso y nos obligan a eso. Así que de alguna manera yo, bueno, celebro que la usina siga junto con Demos y los demás actores sigan, digamos, impulsando esta agenda, y que creo que, bueno, hoy nos va a permitir, a partir de las diferentes miradas de las tres, poder construir y pensar diferentes alternativas a lo existente, y con proyectos concretos que seguramente nos van a contar. Yo primero quiero darle paso a Rocío Pascual, si te parece. Ahí dijimos que María Julia Reina no pudo estar por último momento por cuestiones
de conectividad, pero bueno, quiero darle primero paso a Rocío Pascual. Me parece que bueno, ella es politóloga, es docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, es maestrando en evaluación de políticas públicas, y en este momento es la asesora de Relaciones Institucionales de ICLEI Argentina. Así que un poco me parecía, Rocío, compararte el inicio de este panel. Gracias, Nicolás. No, en primer lugar, bueno, buenas tardes a todos y todas. Agradecerles a la Oficina Social y a los presentes, a Gustavo, Cecilia y Nicolás, por la invitación, y extenderles el saludo de María Julia Reina, que es la directora ejecutiva de ICLEI Argentina, que no pudo hoy estar presente por unos temas de agenda. Voy a compartirles mi pantalla. Bueno, como dijo Nicolás, mi nombre es Rocío Pascual y yo soy asesora de Relaciones Institucionales en ICLEI. Para ponerles un poquito de contexto, ICLEI es una red de gobiernos locales y regionales, de 2.500 gobiernos locales en 125 países. Trabajamos impulsando no solamente la agenda relacionada al cambio climático, sino también aquellas agendas relacionadas al desarrollo basado en la naturaleza, al desarrollo equitativo, resiliente y circular, a través de nuestras 24 oficinas que están presentes alrededor de todo el mundo. ICLEI es una organización que nació hace más de 30 años, en 1990, en el marco de Naciones Unidas, y su rol fundamental y principal había sido la representación de los gobiernos locales en los escenarios globales. ICLEI es el portavoz de los gobiernos locales en los escenarios internacionales como la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, y en este sentido siempre promueve los compromisos globales relacionados a la agenda del cambio climático, como el Pacto Global de Alcaldes o las carreras Race to Zero y Race to Resilience. ICLEI también últimamente está desarrollando un rol de implementación de proyectos de cooperación internacional, y eso es un poco lo que les quiero venir a contar hoy. Voy a contarles de 3 proyectos de cooperación internacional que estamos implementando en Argentina con diferentes ciudades, que son ejemplos de buenas prácticas de cómo a partir de acciones locales se puede influir en la lucha contra el cambio climático. Este proyecto se llama Urban Shift, está presente en 9 países y en 23 ciudades. En Argentina está siendo implementado en las ciudades de Salta, Mendoza, Buenos Aires, Ushuaia, y tiene por objetivo promover soluciones integrales de desarrollo urbano. Está trabajando en diferentes temáticas como el turismo sostenible, la movilidad eléctrica, la promoción de energías renovables, la transición energética, la eficiencia energética y sobre todo en el fortalecimiento de la gobernanza multinivel. En este contexto, ICLEI está desarrollando la hoja de ruta para poder establecer cuáles van a ser los mecanismos de gobernanza multinivel entre las ciudades del proyecto y el gobierno nacional. Este proyecto está siendo financiado por Naciones Unidas a partir de su iniciativa de medio ambiente, y es la ronda número 8 de estos proyectos. Ya fue implementado en años anteriores en las rondas de los diferentes denominados GEC. Ahora les voy a contar de este proyecto que se llama 100% Energías Renovables. Está siendo implementado también en 3 países y en 3 ciudades y regiones en cada uno de esos países. Está promoviendo la transición energética de las ciudades y las regiones. En Argentina lo estamos implementando en Avellaneda, en La Plata y en Rosario. Tiene diferentes objetivos específicos. El primero tiene que ver con el desarrollo de una hoja de ruta, la transición energética. Después hay todo un proceso que tiene que ver con el fortalecimiento de capacidades y con poder lograr que estas ciudades desarrollen proyectos financiables para poder implementar diferentes acciones de transición energética. También se está tratando de identificar cómo esas acciones contribuyen a los objetivos climáticos de cada uno de los países donde están siendo implementados, con las contribuciones nacionales determinadas de esos países. Y también tiene todo un rol de advocacy que tiene que ver con poder influir y poder desarrollar recomendaciones de política pública nacional para que se generen los marcos de referencia necesarios para la implementación de esta transición energética y de estos proyectos. Acá un poco para contarles cómo está siendo implementado este proyecto. Primero tuvo todo un proceso de planificación. Las ciudades comenzaron su trabajo de hoja de ruta. En ese sentido ya desarrollaron una visión de transición energética al 2050, establecieron un conjunto de principios, establecieron cuáles son sus ejes estratégicos y objetivos sobre los cuales van a trabajar. Además de todo este proceso de planificación participativa que hizo la ciudad,
y Clay apoyó a las ciudades con diferentes herramientas de diagnóstico para poder apoyar el proceso de toma de decisiones y que sea basado en evidencias. En este sentido se desarrollaron estos 3 elementos que están viendo en la pantalla. Se hizo un sistema de datos georreferenciados para Avellaneda, se calcularon los potenciales en los techos de los edificios públicos de las ciudades de Rosario y La Plata para la generación de energía solar. También se hicieron modelados energéticos de las ciudades. Actualmente las ciudades del proyecto se encuentran consolidando esta herramienta de planificación que es la hoja de ruta. Como dijimos, los primeros pasos tuvieron que ver con generar una visión, establecer un conjunto de principios, de objetivos y de metas. Luego desarrollaron toda una lista larga de acciones y en este momento se encuentran priorizando las acciones para poder también establecer dentro de esas acciones cuál es su potencial de reducción de emisiones y cuáles de esas acciones pueden transformarse en proyectos bancables. Bueno, al mismo tiempo, en esta consideración de las acciones, se está trabajando sobre las condiciones habilitantes de esas acciones, es decir, cuáles son aquellas condiciones en términos normativos, de gobernanza, tecnológicos, que tienen que suceder para poder hacer la implementación de esos proyectos. Entonces, durante este año y el próximo año vamos a estar trabajando, por un lado, en un paquete de soluciones que va a tener que ver tanto con las recomendaciones de política pública nacional, como con la identificación de proyectos bancables y apoyar a las ciudades a poder estructurar esos proyectos y poder conseguir el financiamiento para que esos proyectos sean implementados. Uno de los grandes desafíos que identificamos en la mayor parte de las ciudades tiene que ver con justamente no tener desarrolladas las capacidades para poder hacer la estructuración de estos proyectos. Porque algo que siempre decimos que no es que el financiamiento no esté disponible, sino que tal vez los proyectos no están estructurados para las líneas de financiamiento que están siendo promovidas. Bueno, este es un poco para cerrar con este proyecto 100%, y por último les voy a contar del proyecto Ecologistics, que es un proyecto que empezó a implementarse en 2018 y ya está como en su fase final, así que la mayoría de sus objetivos ya fueron realizados. Este es un proyecto muy interesante porque vino a trabajar como con una temática nueva que tal vez no estaba puesta en la agenda pública de las ciudades, que tiene que ver con el transporte urbano de carga. Trataba de promover la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte urbano de carga a partir de estos objetivos específicos. Trabajó primero con una lógica de gobernanza climática, conformando grupos de trabajo local, que era muy importante que incluyeran al sector privado, justamente por la temática de logística urbana baja en carbono. Se desarrolló también una línea base de emisiones, y las ciudades trabajaron en la estructuración de sus planes de acción, en la identificación de proyectos demostrativos, y por otro lado ya se desarrolló un documento de recomendaciones de política nacional de logística urbana baja en carbono. El proceso del plan de acción entonces consistió también en poder hacer un diagnóstico a partir de esta línea base, de conformar un grupo de trabajo local, y que ese grupo de trabajo local, a partir de diferentes talleres y reuniones, fuera conformando los diferentes elementos de este plan. En este plan también ellos delimitaron objetivos de reducción de emisiones, hicieron un listado de acciones, y cada uno de ellos conformó diferentes proyectos demostrativos. En este proyecto también participaron tres países y 9 ciudades. En Argentina participaron las ciudades de Santa Fe, Rosario y Córdoba. Cada una de esas ciudades estructuró diferentes proyectos demostrativos que fueron a un proceso de selección. El financiador de este proyecto, que es el Ministerio Alemán de Asuntos Económicos y Cambio Climático, seleccionó uno de los proyectos para su implementación y la ciudad de Rosario resultó ganadora. Y en este momento nos encontramos en el proceso de implementación de este proyecto, que bueno, va a ser muy interesante, que va a ser el primer sistema en toda América Latina público de bicicletas cargo para la logística urbana baja en carbono, específicamente para la logística de última milla. No les puedo spoilear mucho más del proyecto, ya lo van a ver próximamente en las calles, porque estamos ahí en los últimos ajustes de implementación, pero solamente dejar una reflexión respecto de esto, de cómo en este ejemplo de este proyecto podemos ver la importancia de las acciones locales y de las ciudades, de cómo pueden influir en la lucha contra el cambio climático, de la importancia del rol de las ciudades, que es donde todos nosotros vivimos, donde la mayor parte de la población vive, donde suceden la mayor parte de los procesos,
Y bueno, después sé que esto va a quedar colgado y que les voy a compartir la presentación y también material de los diferentes proyectos y de las diferentes iniciativas de CLEI que venimos trabajando. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ahí voy a dejar de Rocío. compartir mi pantalla. Gracias, Un Rocío. minuto. Estamos como expectantes de ese proyecto de Rosario, que bueno, todos los amantes de la movilidad veníamos esperando mucho un proyecto así de última milla, así que bueno, esperemos que sea satisfactorio y que pueda, por lo menos esta prueba piloto, cumplir los objetivos y ojalá que sea exitoso para poder escalarla. Probablemente sí. Sí. Ahora le voy a dar paso a Daniela Mastrangelo. Daniela, bueno, es coordinadora técnica de la Subsecretaría de Acción Climática y Transición Ecológicamente Justa de la Municipalidad de Rosario. Daniela es ingeniera química, ha trabajado en la gestión pública de hace muchos años en diferentes áreas de la Secretaría de Ambiente, siendo subsecretaria de Ambiente en la Municipalidad de Rosario y con varios cargos que ha tenido ahí, y a la vez también fue la que llevó adelante la coordinación de la construcción participativa del Plan Local de Acción Climática de la ciudad, así que bueno, Daniela, te doy paso. Bueno, muchas gracias, Nico, muchas gracias al equipo de la usina por la invitación, un gusto reencontrarse con amigos, amigas en este espacio, bueno, felicitaciones por la iniciativa del ciclo y por sostener este tipo de capacitaciones que es tan importante, ¿no? Para los cambios que son necesarios y darnos espacios de debate. Voy a compartir una pequeña presentación. A ver si... Ahí se ve. Confirman que se ve, perfecto, muchas gracias. Bueno, hicimos una especie de distribución con pilar para el abordaje de las acciones climáticas a nivel local, que usualmente están organizadas en acciones de mitigación y de adaptación, y voy a compartir con ustedes algunos enfoques bien prácticos y concretos respecto a las posibilidades de acciones en las ciudades, en las comunidades, los gobiernos locales, en relación a mitigación, ¿no? Recordemos que el fenómeno de cambio climático es un fenómeno que la ciencia ha demostrado que es de origen antrópico y que es una modificación del sistema climático global consecuencia de las emisiones de gases, fundamentalmente provenientes de la quema de combustibles fósiles, y una de las estrategias para enfrentar este fenómeno tiene que ver con reducir las emisiones. Hay un llamado de la ciencia muy fuerte, con mucha evidencia, en relación a la necesidad de acelerar la reducción de emisiones de este tipo de gases a los efectos de desacelerar los impactos que ya están en marcha, que los podemos ver en nuestras comunidades y que van a seguir creciendo de una manera exponencial en la medida que la temperatura del planeta siga aumentando. Entonces, las acciones de mitigación que tienen que ver con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero son una componente clave en la acción climática a nivel global, con un aporte de las ciudades a nivel local. Con dificultades para pasar mi presentación. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir porque no me pasa. La probamos antes. Ahí vamos. Voy a ir de vuelta a esta y la voy a ampliar. Un minutín. Ahí está. Gracias. Bueno, en el ciclo se ha hablado de una manera reiterada, ¿no? de la condición de este mundo cada vez más urbanizado y cómo las ciudades tienen un enorme protagonismo en todos los cambios y los fenómenos que se dan a nivel global, que son más del 50% de la población habita en centros urbanos, que esta perspectiva sigue creciendo, que se espera que para el 2050 más del 2/3 de la población en el mundo sea urbana, con lo cual cobra una enorme relevancia todas las acciones que se desarrollan en estos escenarios en las ciudades, ¿no? De este modo también
En las ciudades se consumen grandes porcentajes de energía, se estima que el 78% de la energía mundial se consume en las ciudades, y se genera más del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero, que como decíamos, de alguna manera están muy atadas al consumo de energía de fuentes fósiles. Las ciudades son en estos escenarios climáticos centros de concentración de los riesgos y las vulnerabilidades que la variabilidad climática está generando, pero también son centros de creación e innovación, y el espacio donde pueden implementarse medidas para enfrentar el cambio climático, en este caso las medidas de mitigación, que incluso van más allá de las fronteras de las ciudades. Las ciudades son centro de consumo de bienes que se generan en territorios muy distantes a los territorios urbanos, por lo tanto todas las acciones que se generen de modificaciones de patrones de conducta y de consumos en los centros urbanos tienen un impacto no solo a nivel local, sino más allá de sus territorios y de sus fronteras. Concretamente, yendo, como decía al inicio, a las acciones de mitigación, que recordemos tienen que ver con cómo rediseñar los procesos que se dan en nuestros territorios de manera de reducir la emisión de gases de efecto invernadero, que el mundo está planteando una perspectiva de descarbonización y de dejar de emitir gases de efecto invernadero al 2050, es un desafío muy grande que debe verse reflejado en las políticas climáticas, tanto a nivel local como a nivel de países y a nivel global. Cuando hablamos de reducción de emisiones en las ciudades, debemos recordar que estas acciones de mitigación deben estar enmarcadas en una acción climática local planificada, monitoreada y reportada en procesos transparentes y participativos. No son medidas aisladas o espontáneas o individuales, sino que tienen que estar en el marco de un proceso planificado que tenga la posibilidad de involucrar a todos los actores que están relacionados a esta temática, ¿no? También articulada con las políticas de desarrollo e inclusión, la acción climática no viene a ser un capítulo aparte, una caja cerrada dentro de la gestión de las ciudades, sino que viene a ser un enfoque transversal que modifica las formas de abordar los desafíos urbanos con esta perspectiva. En este sentido, uno de los aspectos que se puede destacar es la necesidad, la oportunidad de alinearlos a los objetivos de desarrollo sostenible. No podemos enfrentar el cambio climático y generar o menos inclusión, o menos equidad, o más afectación del ambiente. Entonces, las políticas climáticas deben estar articuladas con las políticas de bienestar en nuestras comunidades. También integradas a medidas de adaptación. Bueno, profundizará luego Pilar más en esto, pero y si bien se abordan en capítulos separados, en general en las estrategias climáticas, sabemos que la realidad es compleja y está integrada, y las medidas de mitigación deben ser pensadas también desde una perspectiva de la adaptación, porque muchas veces tratando de solucionar una parte del problema generamos problemas en los otros aspectos, ¿no? Entonces también es un gran desafío poder tener un abordaje integral de la acción climática. Obviamente en el marco de una gobernanza local y multinivel, no solo con los múltiples actores en nuestras comunidades, de los distintos sectores académicos, del sector privado, institucional, la sociedad civil, sino también multinivel, porque los desafíos a los que nos enfrentan la acción climática solo pueden ser abordados en alianza con los distintos estamentos de gobierno a escala regional, provincial, nacional, y con las organizaciones mundiales, ¿no? En base a inventarios, porque la acción climática, para poder establecer medidas de reducción de emisiones, necesitamos saber de dónde partimos, cuáles son las fuentes generadoras de estas diferentes emisiones, cuantificar, medir impactos. Entonces la primer base, el primer paso para la acción climática tiene que ver con la estimación de las emisiones de los distintos sectores y el impacto de los distintos proyectos en nuestras gestiones municipales y comunales.
También hay una gran comunidad internacional, que bueno, Rocío compartía algunas iniciativas, pero hay mucho consenso en términos científicos, en términos de procedimientos, de protocolos, que también marcan un camino y que hay que tener en cuenta a la hora de establecer una política climática local, ¿no? El mundo está enfrentando este fenómeno que es global y la acción local tiene que estar en diálogo con estos acuerdos y estos consensos y estos desafíos a nivel internacional. Obviamente alineado a las políticas de los países, de las provincias o regiones, que en muchos territorios se ha desarrollado normativa. Nosotros tenemos en Argentina la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos y también tenemos una ley de acción climática en la provincia de Santa Fe, con lo cual también empieza a haber un marco de regulación que establece modos, responsabilidades, metodologías, procedimientos que también hacen un marco de referencia que posibilita generar una acción climática, como decíamos, planificada y alineada a los distintos estamentos gubernamentales. Como decíamos al comienzo, el primer paso, el corazón de la mitigación es el inventario de gases de efecto invernadero. Es una cuantificación de las emisiones consecuencia de las actividades que se realizan en una ciudad, en un territorio determinado. Los inventarios de gases de efecto invernadero no son mediciones, los gases de efecto invernadero en estos procedimientos no se miden, sino que se hace una estimación de estas emisiones a través de protocolos. Hay un consenso global muy sólido a esta altura en relación a estos protocolos. Hay un protocolo global para inventario de emisiones de gases de efecto invernadero a escala comunitaria, que establece los estándares para la contabilidad y el reporte para las ciudades. También incluye principios, requisitos, condiciones para asegurar la calidad del proceso de cuantificación. También, bueno, como decía antes, es una estimación de las emisiones a partir de las distintas actividades. Se estima la emisión correspondiente consecuencia del consumo de combustibles fósiles, por ejemplo, o la emisión de gases por alguna actividad en relación a factores de emisión. Los gases que establece el protocolo que se deben reportar son metano, óxido de nitrógeno, el dióxido de carbono, que es el más común, el más importante, y en relación a cuál se reportan todas las emisiones. Se hace una conversión del poder del efecto invernadero de los otros gases para traducirlos en términos de dióxido de carbono, se denomina dióxido de carbono equivalente, y después también los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos y el hexafluoruro de azufre y el trifluoruro de nitrógeno, que son menos comunes de estar incluidos en los inventarios de las ciudades. Rápidamente repasando cuáles son los sectores en los cuales se cuantifican estas emisiones, que están en este protocolo y que son los sectores en las ciudades que emiten gases de efecto invernadero, corresponden a la energía estacionaria, que es la consumida en edificios, ya sea de uso residencial o de otro tipo, las emisiones que se generan por la quema de combustibles en los distintos medios de transporte y movilidad, las emisiones que se generan a partir de los residuos, a partir de procesos industriales específicos que utilizan químicos y generan algunos de estos gases en sus procesos, las emisiones productos de la agricultura, la silvicultura y otros usos del suelo. Esto tiene mucha incidencia en territorios con mucho uso rural, no es el caso de las zonas o las comunidades muy urbanizadas, y cualquier otra emisión que se produzca fuera del límite geográfico de la ciudad, del territorio que esté haciendo el inventario, que sea consecuencia de las actividades que se desarrollan en la ciudad.
Aquí tenemos el ejemplo de Rosario en términos de proporción de la composición de las emisiones para cada uno de estos sectores. Fíjense que el 46.2% corresponde a la energía estacionaria, que es la energía que consumimos en hogares, en industrias, en comercios, en todas las edificaciones. El 33.7% corresponde a las emisiones que se generan por la quema de combustibles fósiles en la movilidad, y un 20.1% en el sector de residuos, básicamente por la descomposición de la materia orgánica en los residuos sólidos urbanos y en los efluentes cloacales, que son las fuentes de gases de estas características que veíamos antes. Voy a hacer un punteo muy rápido de algunas de las estrategias más comunes para enfrentar la emisión de estos gases en estos 3 sectores, que son los más importantes en las ciudades, y que permitirían, a través de la organización de un plan de acción climática que debe ser identificado por los actores de cada territorio con las características de cada comunidad, pero tienen mucho en común en relación al abordaje y a las diferentes situaciones que hay en las situaciones urbanas, ¿no? Entonces, voy a hacer un repaso de algunas de las acciones que permiten tener un impacto en reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero en estos 3 sectores. En residuos, como decíamos, se genera principalmente por la descomposición de la materia orgánica, ya sean residuos domiciliarios como cloacales, con lo cual reducir la disposición final de residuos sólidos y las emisiones en relleno sanitario es una medida de reducción. La captura de metano o generación de energía en los rellenos sanitarios, el tratamiento de los residuos, el tratamiento biológico a través del compostaje o la biodigestión es una medida que reduce emisiones, evitar la incineración y la quema a cielo abierto, el tratamiento de las aguas residuales, la modificación de los patrones de consumo por la huella de carbono y la energía embebida que tienen todos los bienes que consumimos, el fomento de la economía circular, también por una eficiencia en términos de consumos energéticos y de materiales vinculados a cada uno de los residuos, la optimización de los sistemas de recolección y transporte, que también es una componente de los residuos que genera emisiones, porque consume combustibles. En relación al sector de la energía, que creo que es el sector más desafiante para los gobiernos locales, porque hay muchas de las competencias en relación a la generación y la distribución que en nuestro país particularmente están fuera del alcance de las competencias municipales, son políticas del orden nacional en relación a la matriz energética, y la distribución en nuestro caso está en manos del gobierno provincial. Entonces la ciudad tiene algunas herramientas para reducir las emisiones en el sector de energía, tiene mucho por hacer, como citaba Rocío, hay estrategias para las ciudades, para una transición energética. Se puede trabajar a nivel local mucho la eficiencia, que es una gran componente en las estrategias energéticas para reducir consumos. Recordemos que la energía que consumimos depende de la matriz de generación de esa energía, y en nuestro país es una matriz con una gran preponderancia de origen fósil, con lo cual toda la energía que evitemos consumir, vamos a estar evitando quema de combustibles y emisiones. Entonces las estrategias de eficiencia están siempre presentes en la acción climática local, ya sea en los sectores residencial, comercial, industrial y de otras actividades económicas. Estas medidas pueden estar vinculadas al recambio tecnológico, la adecuación edilicia para una mejor eficiencia en el comportamiento de los edificios, las nuevas construcciones construidas con criterios sustentables, el etiquetado de viviendas para valorar el comportamiento térmico de las edificaciones ya construidas que componen gran parte de nuestro parque habitacional. La gestión de la energía, también poner en valor la necesidad que tenemos de empezar a administrar y a tener planes para el seguimiento de los consumos energéticos, de los distintos vectores energéticos en los distintos sectores, que nos permitan tener planes de mejora continuas, con mediciones, seguimiento, con roles, ¿no?, como el gestor energético. Desde los municipios podemos impulsar normativa local en códigos de construcción, que permite determinar la forma en la que están construidas las edificaciones en nuestros territorios, y siempre trabajar la sensibilización, la educación
e impulsar medidas de promoción e incentivos. Una componente importante tiene que ver con la morfología urbana, ¿sí? Las estructuras y las tipologías de nuestras ciudades determinan la energía que se requiere para habitarlas, transitarlas, con lo cual hay una componente fuerte que está vinculada al urbanismo. El fenómeno de isla de calor es un fenómeno que está muy presente en los impactos en las ciudades, y poder atender a las estructuras, al tejido urbano, para mitigar este impacto y reducir el consumo de energía vinculado a adaptarnos a este fenómeno, es un desafío muy fuerte que nos invita a repensar la morfología de nuestras ciudades. Como decíamos antes, los usos y las densidades determinan los movimientos dentro de la ciudad y la energía necesaria para habitarla. Una componente muy importante tiene que ver con la incorporación de energías renovables, que a nivel local puede tener instrumentos de promoción, de capacitación, instrumentos normativos que impulsen la inserción de este tipo de energía, y obviamente fomentar la generación a nivel local para el consumo a nivel local. No sé cómo estoy con el tiempo, Nico, ya queda poquito. Dale, tranquilo. Dale. Después veíamos que el tercer sector que contribuye con un gran porcentaje a las emisiones de una ciudad tiene que ver con la movilidad. Nuestra civilización está montada sobre una movilidad basada en combustibles fósiles. También tenemos una cuestión cultural muy asociada, ¿no?, al uso del vehículo particular motorizado, del auto, al rol que tiene el auto como sujeto social en nuestras comunidades. Es un desafío cultural muy fuerte también, pero es un tema en el cual, más allá de que las políticas de combustibles, las políticas de subsidios a combustibles determinan mucho el funcionamiento de nuestros sistemas de transporte, la movilidad es un campo, un sector en el cual las ciudades podemos hacer también mucho para promover un menor consumo de combustible, una movilidad más sustentable, que también incide en la calidad de vida a nivel local, ¿no?, más allá del impacto frente al cambio climático y al fenómeno planetario. Mejora la calidad del aire, la generación de ruido, la incidencia de accidentes, tiene mucho impacto también a nivel calidad de vida local. Bueno, en este caso las estrategias son las estrategias de la movilidad sustentable, que muchas de las ciudades vienen impulsando más allá de la acción climática, y la acción climática viene a fortalecer y a acelerar, que tienen que ver con una mayor eficiencia, una reducción en el uso de los vehículos motorizados a través de la promoción del transporte colectivo, compartido, ¿no?, el transporte masivo, una disuasión del transporte motorizado individual a través de distintas estrategias de acuerdo a los perfiles de las ciudades, y al fomento del transporte no motorizado, con infraestructura ciclista, con sistemas de bicicletas públicas, con la definición urbanística, como decíamos antes, de zonas calmas, zonas peatonales, zonas cero emisiones, la recualificación urbanística orientada al peatón, ¿no?, esas intervenciones urbanas, arquitectónicas, que permiten un mejor desplazamiento a pie por la ciudad, y las centralidades urbanas que también permitan que los servicios y las soluciones estén cerca de las distintas personas que habitan los distintos lugares de la ciudad, son componentes de una estrategia de movilidad sostenible orientada a la reducción de emisiones, ¿no? La logística es una componente muy importante, como decía Rocío, que ha quedado quizás un poco postergada en relación a lo que es el transporte de pasajeros y la movilidad de las personas, pero todo el movimiento de mercancías es una componente muy grande en la que hay que generar estrategias para también reducir el uso de vehículos más pesados, de vehículos con combustibles fósiles. Y bueno, esas son las acciones más destacadas o más comunes, si se quiere, que se pueden desarrollar con las competencias locales en estos tres sectores, que permitirían componer una
una acción climática de mitigación que, como decíamos al comienzo, debe estar basada en un inventario y en una planificación que permita ir avanzando en una reducción gradual de las emisiones en la ciudad y en el territorio, ¿no? Y para terminar, quería compartir un enfoque de desarrollo climático resiliente que tiene que ver fundamentalmente en nuestros países, en nuestras regiones donde todavía tenemos la necesidad de incluir a tantas personas en calidad de vida y en inclusión social. Necesitamos de alguna manera seguir desarrollándonos, más allá de los debates que podamos tener en relación al concepto de desarrollo, pero sí hay muchas personas que no acceden a muchos servicios y a sistemas que generarían un crecimiento en las emisiones, y nosotros necesitamos poder incluir a estas personas con un modelo diferente, ¿no? Que no genere emisiones de gases de efecto invernadero como el modelo de desarrollo que nos trajo hasta aquí. Entonces también poder pensar una forma de incluir con modelos de desarrollo que sean climáticos, que prevean desde el comienzo la necesidad de evitar estas emisiones, y también resiliente, porque el cambio climático está aquí y es necesario que tengamos en cuenta las medidas para enfrentarlo. Entonces, pensar que todo lo que hagamos en las ciudades para incluir, para desarrollar nuestras ciudades, tiene que estar desde este enfoque climático y resiliente, como decías, Nico, al principio, ¿no? Un enfoque que sea transversal a todos los sectores de gobierno y de la sociedad, que involucre a todos los sectores y que genere alianzas, que pueda incluir los distintos saberes y conocimientos, que incluya siempre a los grupos marginados, que priorice la equidad y la justicia, que reconozca diferentes intereses, valores y puntos de vista, que priorice el enfoque de mitigación basado en ecosistemas y en la protección de la naturaleza. Esto como paraguas general en relación a la necesidad de tener nuevos modelos de desarrollo en estos escenarios que hoy nos tocan vivir. Muchas gracias por el tiempo y a disposición si hay alguna consulta, un pantallazo breve sobre lo que puede incluir una estrategia de mitigación local. Buenísimo, Daniela. Sí, muy claro y bien conciso ahí con los puntos para tener en cuenta, y obviamente cada uno de esos se pueden ir ampliando en muchos temas que seguro que vos los hiciste, los trabajaste en la ciudad de Rosario con los planes locales. Bueno, por última, la última panelista, le voy a dar paso, que es Pilar Bueno. Bueno, ella es investigadora del CONICET, ha sido negociadora de cambio climático por Argentina en la Convención Marco de Naciones Unidas, es docente de grado y posgrado, actualmente es subsecretaria de Cambio Climático y Transición Ecológica Justa de la Municipalidad de Rosario. Así que bueno, te doy paso a vos, Pilar, si te parece. Bueno, y trabajó en gestión también, me olvidaba, en la gestión de secretaria de Cambio Climático a nivel nacional también. Estuvo en la gestión nacional también, así que bueno, tiene también un desarrollo también en el área nacional también, así que es importante. Bueno, muchas gracias, Nico, y gracias por la invitación a todo el equipo, como siempre, de la usina, que tan amablemente nos hacen llegar estas oportunidades de seguir conversando y compartir con este panel de mujeres con las que tengo la oportunidad de trabajar en el diario, a través de la propia tarea de la municipalidad con Dani, pero también con Rocío, con todo el equipo de Julia, de ICLEI, con quienes tenemos una cooperación, la verdad es que súper virtuosa, interesante, cada vez más rica en proyectos de mitigación y de adaptación, así que es una charla entre amigas y amigos, y eso está muy bueno. Bueno, un poco como mencionaba Dani, nos hicimos esta división de cuestiones para aburrirlas menos, y a mí me toca, para mí la mejor parte, a mí me toca adaptación, ¿qué les puedo decir? Como siempre digo, para mí siempre hablar de adaptación es una gran idea.
no sé si se me congeló la imagen, yo me veo congelada. ¿Ustedes me ven congelada también? Sí, Sí, Algo de conexión, ¿no es cierto? ¿Puede ser algo de conexión? ¿Quieren que, a ver, por las dudas, se te escucha bien, pero a ver, voy a parar el video y voy a volver a Podrías, claro. activarlo por las dudas? A ver, ahí, ahí está. ¿mejor? A ver. Sí, sí. ¿Todo bien? Dale, perfecto. Entonces, bueno, este título eternamente largo es simplemente para marcar esta intersección entre ciencia y política cuando hablamos de adaptación y de pérdidas y daños, que son dos cosas distintas, como vamos muy rápidamente a plantear desde un comienzo en la presentación. Y también esta otra dinámica, un poco esos son los dos binomios, pero no dicotómicos, sino virtuosos dentro de mi presentación, que tiene que ver con la lógica global local, que está súper gastado pensarlo desde esa mirada, pero en realidad es el día a día de nuestra acción, y me gustaría y espero que mi presentación trate de mostrar esa dinámica virtuosa. Me parece que lo clave cuando hablamos de adaptación todavía, ojalá dentro de algún tiempo no sea necesario definir más adaptación y pérdidas y daños, pero me parece que todavía es necesario en todos los públicos, incluso a veces en públicos especializados, y además en algunos casos tenemos, como en este en particular, tenemos nuevas definiciones que vienen, ustedes tienen allí la sigla IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, son el conjunto de científicos y científicas a nivel internacional que cada uno de nuestros países proveen a esta organización internacional, y que si bien no crean conocimiento nuevo en el contexto del panel en sí mismo, el panel valida una gran cantidad de conocimiento científico en materia de cambio climático. Yo hoy me voy a referir particularmente a todo lo que ha construido el grupo 2, que es el grupo que se concentra justamente en adaptación. Este grupo generó hace muy poquitos meses un informe. Todas las estadísticas y los números a los cuales yo voy a hacer referencia en gran parte devienen de este informe sobre los impactos observados del cambio climático en el contexto del informe de evaluación, el sexto ciclo de evaluación que está realizando el IPCC. Dicho eso, entonces, un poco para centrarnos en de qué estamos hablando, para que cada vez que ustedes me escuchen la palabra adaptación muchísimas veces, de hecho de eso se trata la conversación en este caso, durante este ratito conmigo, sepan que nos referimos a ese proceso de ajuste al clima real o proyectado y a sus efectos, y cómo podemos moderar los efectos tanto en la naturaleza como en los sistemas naturales, como en los sistemas humanos. Y este informe en particular hace un especial hincapié en los siguientes conceptos que devienen de esta dinámica más de adaptación general, que tiene que ver con la adaptación gradual, la adaptación transformativa y los tipos de límite a la adaptación, y por qué esto es tan importante en la conversación que tenemos. Justamente cuando nos referimos a adaptación gradual, tiene que ver con este ajuste que podemos realizar de modo paulatino, como dice su propia denominación, tanto en los sistemas naturales como humanos, y en ese sentido esas dinámicas son las dinámicas más deseables en materia de adaptación, pero que dada la urgencia climática, justamente son muchas veces los menos casos, ¿no? O sea que hay una alta confianza en que las oportunidades de generar adaptaciones graduales a la mayoría de los cambios, a los impactos del cambio climático es cada vez más limitada, esa ventana de oportunidad es muy pequeña. Y que, sin embargo, esto lo que justamente nos hackea, nos desafía, es a que la acción de adaptación sea cada vez más transformadora, más transformativa, en el sentido de que necesitamos cambiar de un modo, digamos, más desde lo profundo de las propiedades de los sistemas, tanto naturales como humanos, a la hora de generar esos ajustes, porque los cambios que se experimentan tienen la misma dinámica. En el mismo sentido, el panel de expertos evidencia que la adaptación se está enfrentando cada vez más con límites. Esto que nosotros pensábamos, bueno, la vinculación entre mitigación, adaptación, pérdidas y daños, ¿no? Este eje que es clave que podamos comprender. Nosotros sabemos hace mucho tiempo, digamos, que cuanto menos ambiciosos seamos en mitigación, obviamente que vamos a necesitar adaptarnos más a los cambios observados del cambio climático y los cambios proyectados, pero, digamos, no sabíamos
cada vez sabemos más acerca de cómo se va achicando esta ventana frente a esos límites de la adaptación. Entonces sabemos ya que hay límites estrictos, que es decir que la adaptación en algunos casos ya es posible en algunos casos concretos, y que el resto ya va a ir a una pérdida y un daño, ¿no? O sea que el siguiente paso es la pérdida y daño. Y que por el otro lado hay algunos límites suaves, sobre todo los que todavía se pueden generar acciones incluso de tipo graduales frente a riesgos que son tolerables dentro de los sistemas tanto naturales como humanos. Con lo cual, digamos, esta mirada de la adaptación eterna que tuvimos durante al menos las últimas 2-3 décadas, hoy ya tenemos una mirada completamente distinta. La adaptación es esencial, pero la adaptación, igual que la mitigación, adquieren una lógica de urgencia y de subsistencia mucho más significativa. Y a la vez, las pérdidas y daños, esa vinculación entre los tres como vasocomunicantes, aunque no necesariamente con un efecto directo, sin duda que no, pero cada vez más de cualquier manera derivamos en pérdidas y daños, que refieren justamente, según el IPCC, a esos daños y perjuicios que devienen de los impactos observados y los riesgos, tanto los previstos como los no previstos. Digamos, en esta construcción, en esta mirada de lo global, lo local, digamos, que vamos a jugar, a mí me interesa que tengamos en cuenta, nuestras ciudades están localizadas en el subglobal, en el mundo en desarrollo, pero particularmente en América Latina. Nuestros países de América Latina son países especialmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático. Esta es una gráfica del propio informe del IPCC, y ahí es donde nosotros vemos que justamente en América del Sur y América Central, digamos, algunos de esos impactos observados a nivel ecosistémico se manifiestan en gran parte de los sistemas analizados, ¿no? O sea que nosotros vemos ese azul en términos de intensidad, y ese azul de intensidad lo vemos tanto en los ecosistemas terrestres, de recursos hídricos, en los océanos, los terrestres, etcétera, ¿no? O sea que hay un conjunto de impactos observados en los ecosistemas, en lo que hace a nuestra región, que tiene un alto nivel de confiabilidad. Entonces esta es información, vamos a decir, que nosotros ya tenemos que considerar válida. Y al mismo tiempo, los impactos observados en los sistemas humanos también son cada vez más significativos, y ahí es donde nosotros vemos los impactos negativos que se manifiestan en la producción de alimentos, particularmente la producción agrícola, a nivel de la productividad animal, y también de los modos de vida en ese sentido, de la pesca, que ustedes saben que cada vez más se discute el impacto del cambio climático en la pesca, aunque no necesariamente la acción es consecuente con el nivel de información que estamos teniendo respecto al impacto en la pesca, en la salud respecto a enfermedades infecciosas y otro tipo de enfermedades, ya sea aquellas generadas por cambio climático, que son las menos, pero en particular aquellas agudizadas, que son en general a las que nos referimos en mayor medida. No voy a hacer más referencia a esto, simplemente era un ejemplo. Ahora bien, digamos, cuando nosotros hablamos de América Central y América del Sur, me parece que es clave comprender que el cambio climático no es un fenómeno aislado, que no viene a interactuar con un conjunto de realidades estructurales, socioeconómicas y políticas que nosotros enfrentamos tradicionalmente, pero que en el contexto del cambio climático, estos efectos, digamos, generan una sinergia negativa que muchas veces hackea nuestras políticas de un modo realmente muy sustantivo. Y el IPCC lo está evidenciando con mucha claridad. Nosotros decimos siempre que somos países productores de alimentos, por supuesto que voy a poner todas las comillas sobre eso, en términos de qué tipo de producción de alimentos estamos generando, pero incluso si tomamos ese discurso tradicional de la Argentina, que como les digo yo no comparto, pero si incluso tomáramos esa posición, tenemos que tener en cuenta que esa producción de alimentos va a ser, y es ya, y va a ser cada vez más impactada por los efectos adversos del cambio climático, y que a su vez, como establece claramente el IPCC, digamos,
la desigualdad, la pobreza, el crecimiento demográfico, la alta dependencia sobre los recursos naturales y las políticas extractivas que existen en nuestra región, o sea, generan un caldo de cultivo, ni hablar de el rol de la deuda dentro de todos estos fenómenos económicos, políticos, las desigualdades estructurales. Digo, ustedes pueden decir, esta mujer está mezclando todo. Bueno, en realidad yo no estoy mezclando todo. El cambio climático como fenómeno sistémico justamente viene a generar mayor inestabilidad dentro de un escenario estructuralmente complejo para países como el nuestro, regiones como la nuestra. Entonces nosotros también tenemos que comprender que en estas dinámicas en las cuales nosotros tenemos niveles de pobreza, digamos, muy altos, niveles de desnutrición altos, niveles de mortalidad infantil relevantes, digo, con todos esos indicadores, el cambio climático en realidad viene a actuar potenciando muchos de estos desafíos preexistentes, además de otros desafíos adicionales que genera, ¿no? Entonces, digo, para que la conversación sobre cambio climático no es solo una conversación sobre fenómenos extremos, sin duda que lo es, tenemos que hablar de inundación, tenemos que hablar, y que vamos a hablar, y a lo largo de este ratito que yo tengo lo voy a referir en diversas oportunidades, pero a veces parece que ese fenómeno no coexiste y no está atravesado de modo tan profundo con esas vulnerabilidades económicas y sociales más tradicionales. Este es el informe de la brecha del PNUMA, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que realiza anualmente, y acá yo les quiero hacer un par de menciones porque voy a entrar un poco en el eje gestión, que es uno de los ejes que yo quiero más abordar en estos minutos que tengo con ustedes, para darle algunos ejemplos al estilo de lo que hizo Daniela. Entonces, allí es donde nosotros a nivel global, y de la mano del Acuerdo de París, y de la meta global de adaptación, digamos, en ese nivel más macro, nos preguntamos constantemente qué significa el progreso en adaptación, ¿no? O sea, en materia de mitigación es mucho más fácil porque hay una métrica agregada, que es el dióxido de carbono equivalente, que a nosotros nos permite poder tener, digamos, mediante esa métrica, yo sé que una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero se realice en Bután, en Argentina o en Estados Unidos, es una reducción en términos de la métrica común. Eso no significa que sea igual de costo efectivo, no significa, no estoy planteando eso, pero en términos de métrica, la métrica es equivalente. Eso no tenemos en adaptación, y eso es una problemática muy significativa, digamos, a la hora de visibilizar tanto los esfuerzos realizados en proceso como las necesidades hacia el futuro, incluso en términos de financiamiento. Entonces, hay distintos modos que estamos discutiendo, esa es una conversación que está teniendo lugar en este momento en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que estamos discutiendo en términos de, bueno, ¿y cómo mido el progreso? ¿Cómo digo que la adaptación realmente se está moviendo? Uno de los modos tiene que ver con el ciclo de política de adaptación, y yo voy a referirme mucho a esto, ¿no? O sea que es un modo en el cual a nosotros nos permite decir que no son los papelitos, ¿no? Bueno, habla del ciclo de política, esto es política, no se entiende. Bueno, no, vamos a tratar de entender por qué el ciclo de política sí nos ayuda a entender efectivamente progreso. Dentro del ciclo de política nosotros tenemos planificación. Y vemos en este mapa, o sea, el primer paso sería la planificación. Y vemos en este mapa que hay un progreso muy significativo en materia de planificación de adaptación a nivel global. O sea que hoy casi el 80% del mundo tiene algún instrumento de planificación a nivel nacional. Esto también, en el caso de las ciudades, se ha movido sustantivamente, pero no tiene ni relación con este 80%. Ese valor es muy relativo, a veces se habla de un 40 o un 50%, pero para mí no son estadísticas muy válidas, por eso yo no se las traje en un mapa, porque digamos, hay bastantes discusiones respecto a ese número, porque justamente, a diferencia del plano internacional, no hay un acuerdo internacional respecto a qué significa un plan de acción climática en una ciudad, ¿no? Entonces, sí hay un conjunto de organizaciones como ICLEI, como muchas otras, que nos ayudan a generar instrumentos, ¿no es cierto?, dentro de estas dinámicas. Ahora bien, y esto es un poco de lo que quiero utilizar para mencionar esto. Cuando nosotros pensamos en la implementación, que es la siguiente etapa, planificación, implementación y monitoreo, ese es el ciclo de cualquier política y por ende el ciclo también de política de adaptación, digamos,
el Adaptation Gap Report, el PNUMA, está planteando que la adaptación en nuestros países está sucediendo, pero está sucediendo de un modo, digamos, no está distribuido de modo equitativo a nivel global, y que esto está directamente relacionado con el problema del acceso a financiamiento. Y el IPCC acomoda exactamente este mismo mensaje político muy claro, diciendo que el principal obstáculo para la implementación de acciones de adaptación a nivel nacional y local en América Latina es el acceso a financiamiento. Entonces acá es donde a mí me interesa que recordemos juntos, digamos, que si nosotros pensamos en la totalidad del financiamiento climático global, que es bastante limitado, digamos, y que todavía, y que seguimos peleando por su incremento, y puedo hablar de números específicos a este respecto, entre un 5 y un 7% son para adaptación, del total del financiamiento climático. O sea que vamos reduciendo la torta, ¿no? O sea, del financiamiento total, financiamiento climático pequeño, financiamiento climático, adaptación 5-7%. Si nosotros encima vamos a ver la distribución de nuestra región, siempre muy rezagada, a favor de Asia, de África, cada vez más, y ahí es donde índices como el Endigain y tantos otros índices de vulnerabilidad global no nos acompañan, porque nosotros no tenemos, y muchas veces no ponemos a disposición, a pesar de que lo tenemos, también los datos acerca de los niveles de vulnerabilidad. Y como los organismos internacionales muchas veces acompañan más por las iniciativas de los donantes a los africanos y a los asiáticos, a nosotros nos cuesta mucho poder llegar a tener indicadores de vulnerabilidad, de resiliencia y de capacidad de adaptación que también visibilicen nuestros esfuerzos a nivel nacional y a nivel local. Entonces, a pesar de que los países y las ciudades de América Latina cada vez establecen mayores instrumentos, o sea que, por ejemplo, si uno mira el instrumento de comunicación de adaptación que se establece en el Acuerdo de París, América Latina es una de las regiones en las cuales se han presentado más comunicaciones de adaptación. Digamos, ese número ya se está contrabalanceando, pero fuimos, digamos, los early birds dentro de ese proceso. América Latina presenta una gran cantidad de proyectos a todos los fondos multilaterales, y sin embargo, digamos, la categoría de países de renta media y otro conjunto de categorías que no se corresponden con los marcos climáticos, lo que hacen es seguir reduciendo las oportunidades que tenemos para poder acceder. Si nos vamos a las pérdidas y daños, por supuesto que todos los parámetros que les vengo mencionando son aún más graves, ¿no es cierto? O sea que también el IPCC da clara evidencia, y no solamente el IPCC, distintos organismos internacionales de Naciones Unidas, de que América Latina es una región cada vez más propensa a los desastres, digamos, con mayores riesgos derivados de distintos tipos de eventos extremos, y con más pérdidas y daños, y nuestros países y nuestras ciudades están empezando a ensayar metodologías para poder entender esas pérdidas y daños de un modo más elocuente. Y cuando hablamos de pérdidas y daños nos referimos tanto a las pérdidas económicas como no económicas, ¿no? Entonces, un poco Dani ya mencionaba, digamos, que justamente como el IPCC planteó en este último informe, nosotros constantemente escuchamos, bueno, el 60-70% de las emisiones se producen en las ciudades albergan, albergan un porcentaje de la población global cada vez más significativo, dicen que se va a llegar al 90%, que hoy está entre 60-70%, o sea, digo, esos números también van variando, pero digamos, también es clave que cuando hablamos de adaptación, este concepto de locally led adaptation, o adaptación liderada desde las ciudades y en función de una lógica de alianzas, como también mencionó Rocío, digamos, en conjunto con actores gubernamentales, no gubernamentales, técnicos, organizaciones de la sociedad civil, actores comunitarios, es realmente cada vez más significativo para poder entender, para poder generar acciones que como también mencionó Dani, que se acomoden a las realidades sumamente particulares que tienen nuestras ciudades, y que en muchos casos las soluciones de adaptación, a pesar de que nosotros podamos tener un acompañamiento de actores, incluso consultores y distintos acompañamientos internacionales, las características específicas de nuestras ciudades respecto a la adaptación son mucho más difíciles de acomodar que si uno habla de mitigación. Y el proceso de construcción de capacidades y de aprendizaje, incluso desde aquellos que vivimos en nuestras ciudades de toda la vida, también son realmente
complejos, ¿no? O sea que se requiere un conjunto de saberes científicos, técnicos, políticos a disposición, de experiencias comunitarias, que en adaptación son mucho más importantes incluso que cuando hablamos de mitigación. Simplemente, yo sé que estoy pasadísima de tiempo, así que algunas cositas como rápido del caso Rosario, digamos, y les quiero contar algunas cosas incluso extrapoladas que todavía no, o sea, que estamos empezando a discutir o que estamos poniendo en escena, pero para que vean a qué me refiero con este proceso, ¿no? O sea, nosotros cuando hablamos de ese ciclo de política, dijimos que tenemos un conjunto de componentes necesarios para poder entender la acción climática. ¿Y por qué es esto? No es porque somos locos del orden, sino que tiene que ver con cada una de estas etapas nos garantiza que a la hora de adherir a un proyecto, generar una acción, sepamos previamente si esa acción se alinea con los objetivos, con las prioridades, con los riesgos identificados, con las necesidades comunitarias, que tenga dinámicas participativas preexistentes, que haya un diseño planificado a corto, mediano y largo plazo. Entonces hay todo un conjunto de elementos que son claves para la planificación en general y mucho más para la planificación bajo lógicas de incertidumbre. Entonces, digo, dentro de esta dinámica, ustedes lo que van a encontrar es que nosotros tenemos instrumentos de diagnóstico, como el inventario que mencionó Dani, nuestro inventario anual, que estamos desarrollando de las emisiones de gases de efecto invernadero. También tenemos instrumentos de diagnóstico para la adaptación, como nuestro mapa de riesgo, como nuestro índice de vulnerabilidad ante amenaza de inundación. Estos índices, por una cuestión de tiempo, no voy a ir a lo profundo, pero estos componentes, lo que Nicolás, no te asustes, no, me dice, no, quédate tranquilo, me voy a achicar, es que yo me endulzo hablando de esto, teneme paciencia. No, es para otro panel esto, porque es buenísimo Claro, esta parte. Esta parte es buenísima. Espero que lo anterior también haya sido buenísimo. Sí, sí, sí. No, te estoy diciendo en broma, Nico. En los instrumentos de diagnóstico, a nosotros lo que nos permiten es, como dijimos previamente, generar un proceso de toma de decisiones de tipo informado. Eso significa que nosotros podemos tener herramientas muy concretas para que cuando nosotros le decimos a la población, a nuestra comunidad, a nuestra población, que las tormentas, que el granizo, que el incremento de las inundaciones o de las sequías en ciertas etapas tienen un sentido georreferenciado en el marco de nuestra ciudad. No es lo mismo decir, bueno, están todas estas amenazas, están todas estas proyecciones, sí, pero cómo eso se evidencia concretamente en el territorio de la ciudad a la luz de todas estas condiciones y de las distintas capas que podemos ir extrapolando, porque los mapas de riesgo a nosotros nos permiten poder establecer múltiples capas, incluyendo todos estos elementos económicos, políticos, sociales a los cuales hacíamos referencia y que, por ejemplo, forman parte de este ejemplo, que es el índice de vulnerabilidad ante uno de los principales riesgos que evidencia nuestra ciudad, que es la amenaza de inundaciones, que no es la única, pero sí es una de las más significativas. Entonces, para eso, nosotros tenemos que establecer procesos de planificación que tengan dinámicas participativas. De allí la relevancia de nuestra gobernanza. Se mencionaba recién el tema de que nosotros tenemos elementos normativos que habilitan también la gobernanza de tipo participativa, nuestro comité asesor, el gabinete local. Estas instancias no son instancias caprichosas o que se convocan de vez en cuando, sino que son las instancias en las cuales nosotros estamos constantemente consultando a través de los múltiples actores y compartiendo nuestros hallazgos y las oportunidades para la acción concreta en torno a nuestro plan de acción climática y tomando decisiones en esos contextos, ¿no? De ida y vuelta dentro de las dinámicas co-constructivas y colectivas de colaboración. Dentro de ese proceso, el eje de adaptación de nuestro plan de acción climática tiene 3 ejes, y yo acá, sí, para finalizar, quiero dar 2 ejemplos que todavía no existen, ¿eh? O sea, esto es simplemente para, para poner en juego dentro de nuestra... o sea, esto está totalmente extrapolado. Esta la venimos ensayando, la que sigue la ensayé simplemente para esta presentación, para que ustedes se hagan una idea de a qué me refiero. O sea, que es simplemente un ejemplo para poder dar cuenta de lo que referimos. ¿Por qué nosotros planteamos que necesitamos la planificación, necesitamos la implementación y también necesitamos el sistema de monitoreo? Porque, por ejemplo, este es el eje de resiliencia y riesgo.
por ejemplo. Esta es una acción concreta que tiene que ver con el mapa dinámico de riesgo múltiple, que justamente tiene que ver con tener una herramienta georreferenciada constante en la cual los rosarinos y las rosarinas puedan, además de esas fotos que tenemos en el PLAC, de nuestros 2 índices y mapas, poder ver constantemente cómo se mueven esas distintas variables y componentes del riesgo y de la vulnerabilidad, que podamos enriquecer la dinámica de vulnerabilidad de modo colectivo, digamos, a través de los aportes de la universidad y de otros técnicos, de centros, de comunidades, de organizaciones. Entonces, digamos, establecer los sistemas de monitoreo a nosotros nos permiten establecer metas claramente, pero al mismo tiempo también poder generar el seguimiento continuo de los responsables, de los presupuestos, de cómo esto se alinea con los marcos internacionales, cuáles son nuestros socios claves, cómo esto nos permite en la conversación con los socios claves incluso poder generar búsquedas de financiamiento internacionales para poder apoyar ciertas acciones concretas. Yo les traía también el ejemplo de Arbolado, digamos que justamente es una acción sumamente específica, digamos, y pensar, digamos, nuestro plan de arbolado cada 4 años, que es nuestra responsabilidad conforme a la ley de arbolado a nivel provincial, pero también otras herramientas, el censo de arbolado, que Rosario hace cada 10 años, la posibilidad de tener 500.000 de especies, llegar al 500.000 de especies a 2030, y cuáles son los indicadores que necesitamos para poder medir esto, quiénes son los actores claves en esta conversación, y entender, y por eso cierro con esto, la semana que viene es la semana del árbol, el lunes festejamos el Día del Árbol, y muchas veces, digamos, lo que nos pasa es que vemos al arbolado como un componente completamente suelto dentro de las dinámicas de planificación ambiental, incluso de diseño urbano de la ciudad, ¿no? O sea que las cuestiones urbanas, como decía el IPCC, se mezclan con los desafíos a los sistemas climáticos. Y esas mezclas a veces son virtuosas, pero no son necesariamente virtuosas. Muchas veces es la gestión política la que tiene que lograr que eso sea virtuoso. Entonces el arbolado público de una ciudad tiene un rol, un conjunto de recursos ecosistémicos, de valores ecosistémicos, que nosotros tenemos que reconocer, identificar, generar sensibilización, porque justamente nos permite, es una medida de adaptación sustantiva, que promueve la reducción de la vulnerabilidad, que incrementa la capacidad de adaptación, que reduce, que genera resiliencia ante todos estos eventos extremos, pero al mismo tiempo también genera una lógica, digamos, de colaboración con la ciudad que es muy significativa y que se vincula con toda la biodiversidad y con el concepto de espacio público, ¿no? Que me parece que es un elemento clave para pensar la planificación climática y la planificación urbana en un contexto de cambio climático. Bueno, me extralimité, pido disculpas y lo dejo por acá, y por supuesto les agradezco por el tiempo. Buenísimo, Pilar. Muy claro todo. La verdad que te he dado para seguirlo, porque la verdad que toda la locución fue muy, muy interesante y ya con las medidas concretas también me parece que está bueno como para pensarlo. Acá hay algunas preguntas que hizo Gustavo, a mí me gustaría de última decirlas. La hizo en el chat. Creo que tienen que ver más con la intervención de Daniela, pero también puede intervenir si quiere Pilar o Rocío también. Una tenía que ver con, bueno, él hace alusión, Gustavo, con la normativa en materia de incorporación de criterios de sostenibilidad en las construcciones, que Rosario, bueno, fue pionera en la normativa local, y que creo que tuvo algunas replicancias en otras ciudades empezaron a tomar esa normativa como para pensar también, esto también es interesante, ¿no? Cómo experiencias concretas de algunas ciudades pueden modificar o generar en otras ciudades también, digamos, a partir de incorporar esas experiencias en otros lugares. Me parece también interesante para pensar. No sé si, Daniela, querés comentar un poco cómo fue, vos tuviste en parte de alguna de esa elaboración. Sí, en realidad más de la implementación. De la implementación estuviste.
Sí, creo que el hito más fuerte es la ordenanza 8757 de aspectos hidrotérmicos, que es una ordenanza que establece la obligatoriedad de las nuevas construcciones de tener una calidad en la envolvente que garantice un uso eficiente de la energía para evitar esos edificios, ¿no? Luego de que son construidos y ocupados. Y es una componente clave a la hora del consumo energético del uso de estos edificios. Y creo que lo más interesante de la norma fue el proceso de gobernanza de la implementación, sí, porque es un cambio bastante profundo para el sector de la construcción, que es un sector de la economía local importante, ¿no? Con mucha relevancia y con prácticas instaladas que esta norma viene a cambiar, y bueno, se generó a través de una comisión técnica, fundamentalmente constituida por profesionales de colegios y de universidades, que fue gradualmente, no solo acompañando la gradualidad de la aplicación de la norma, que la norma establecía, porque sabemos que estos procesos se deben dar de manera gradual, no se puede cambiar no solo la lógica de funcionamiento de una actividad económica, sino también todo lo que implica proveedores, disponibilidad de insumos, y bueno, la gobernanza a través de esta comisión y de poder estar atentos a cómo iba funcionando la norma, pero sin dejarla, sosteniendo la aplicación, sosteniendo la decisión política de que ese era el camino y atendiendo a esa gradualidad, creo que es un ejemplo muy interesante de cómo estos cambios que parecen a veces muy difíciles, porque todo está dado para que funcione de otra forma, es posible cuando hay una decisión política y un espacio de diálogo con los actores implicados y con el conocimiento, la ciencia, también marcando ahí las posibilidades y el camino. Así que creo que es un ejemplo muy interesante que a nosotros nos es útil también a la hora de pensar otros cambios de este tipo. Y si no tengo mal entendido, también permitió después hacer toda la prueba piloto del etiquetado en viviendas, digamos, porque justamente a partir de ahí también que se implementó Claro. la prueba piloto en Rosario, ¿no? Claro, porque esta ordenanza establece características constructivas y el etiquetado es un sistema para calificar el comportamiento térmico del edificio. Entonces, al tener también todo el ecosistema de profesionales y de empresas ya trabajando en el tema de las construcciones sustentables con la ordenanza, fue un terreno fértil para hacer una prueba piloto a nivel nacional que permitió medir cuál es el estado, la calidad de las construcciones en nuestra ciudad y establecer unos rangos de etiquetas que bueno, fueron un antecedente muy importante para una ley provincial que tenemos y para una política nacional incipiente también, pero que va en ese sentido. Así que es un instrumento que también esperamos que vaya avanzando y se vaya implementando porque permite que los consumidores podamos conocer el desempeño energético de una vivienda que vamos a habitar, que ya está construida, digamos. Porque la normativa que regula las nuevas construcciones es para los proyectos nuevos, pero la gran parte de la ciudad y del parque habitacional está construido y va a estar aquí por muchos años, entonces estas políticas de adecuación son claves, y el etiquetado es una estrategia que permite que los consumidores y el mercado vayan traccionando a que los edificios sean cada vez más eficientes. Perfecta la explicación. Después hay otra pregunta que tenía que ver con el tema de la movilidad, cómo abordar la movilidad de esto de bienes y mercancías, más en lo metropolitano. Ahí Gustavo dice que digamos, se originan en las ciudades que tienen, digamos, muy desarrollado su esquema portuario, tienen conocimiento si se está trabajando un plan a escala metropolitana que diagnostique y promueva acciones concertadas en este sentido. No sé si hay algún esquema de eso, yo no conozco, pero... Bueno, nosotros a partir de participar del proyecto Ecologistics, que es uno de los proyectos de ICLEI que compartía Rocío, Rosario es una de las ciudades que participó de este proyecto, y bueno, en el marco del proyecto la ciudad elaboró un
una hoja de ruta, una planificación también para la logística baja en carbono, y una de las acciones identificadas tiene que ver con la generación de espacios de articulación a nivel metropolitano. Esta es una componente que está todavía en el estadio de planificación. No, desconozco si hay alguna instancia actualmente que esté articulando estos temas, ¿no? Pero bueno, en la perspectiva de la planificación de la logística baja en carbono está presente. Bueno, la última, yo tenía una consulta con respecto a lo de Pilar, que decías que me interesaba todo este tema del verde urbano, la incorporación del verde urbano, cómo juega ahí, porque ahí hay un tema de cómo, no sé si están trabajando con todas las áreas que están en la parte de planificación urbana, toda la área de la Secretaría de Planeamiento. Parece que siempre ahí fue un área en donde, por experiencia también, siempre costó mucho incorporar, digamos, estos esquemas o este pensamiento a la hora de pensar cualquier, digamos, desarrollo, cualquier planificación en el territorio, en cualquier lugar de la ciudad. Siempre es como que muchas, no digo, pero son temas que muchas veces son interesantes para trabajarlo transversalmente, obviamente, y no sé si con esas áreas están trabajando estos temas para proyectos futuros o presentes sobre el tema de cómo incorporar el verde urbano en la ciudad, digamos, ¿no? Sí, nuestra experiencia concretamente es, digamos, quizás a veces es más difícil con obra pública que con planeamiento en sí misma, pero porque, digamos, muchas veces el trabajo con obra pública deviene de una mirada de la infraestructura marrón, digamos, más tradicional, que por supuesto todo eso se está poniendo en jaque, y yo creo que en ese sentido la gobernanza y el gabinete a nivel político y a nivel técnico juega un rol clave, y nosotros lo vemos en cada una de las reuniones, cómo son nuestros compañeros y nuestras compañeras que establecen cada vez más preguntas acerca de las compras públicas sustentables, qué compramos, cómo lo compramos, y en ese sentido justamente ante una obra pública, digamos, cómo tomar decisiones. Y hay una serie de, yo creo que hay un cambio, digamos, súper interesante, no solo dentro de la gestión, sino que la gestión refleja también una transformación social que no es absoluta, evidente. Somos una muestra de convencidos y convencidas, pero es una muestra en movimiento y en crecimiento. Y en ese sentido, entender la adaptación basada en ecosistemas, digamos, o sea, esta relación que siempre planteamos entre la adaptación estructural y la adaptación no estructural, ¿no? O sea, incluso históricamente se pensó la adaptación desde una mirada, bueno, lo que llamábamos los caños, o sea, es la obra de infraestructura, es el puente, es el caño, es la cloaca. Y eso sin duda sigue siendo adaptación. Pero no solo eso, y muchas veces hay medidas de adaptación basadas en ecosistemas que tienen que ver con infraestructura verde, digamos, esto que vos llamaste, creo que le llamaste verde urbano, bueno, hay muchos modos de llamarle, a veces le llaman infraestructura verde, digo, pero pensar en cómo distintos componentes en la construcción del espacio público pueden entender a la biodiversidad, al arbolado, tanto en su rol de captación como en su rol de barrera, digamos, desde una construcción que no es necesariamente la de la obra pública tradicional. Entonces esa deconstrucción y construcción lleva un tiempo, pero se está produciendo yo creo que de modo muy potente, y tenemos que también, por supuesto, acelerarla. Y de eso se trata también la implementación del plan de acción climática, ¿no? Pero creo que el plan ya nos da un montón de herramientas, de elementos, para que la biodiversidad de nuestra ciudad juegue un poco ese rol. Estoy pensando, no sé, también en la nueva ordenanza que se está discutiendo sobre vereda jardín, ¿no? que también permite pensar en adaptación basada en ecosistemas, y no necesariamente al cemento, ¿no? O sea, la solución es el cemento. No, la solución sin duda en la mayoría de los casos no es el cemento. No tenemos un problema con el cemento, pero en muchos casos no es esa la solución. Muy claro. Bueno, yo no sé si
por ahora, bueno, no sé si hay otras preguntas más, si no, damos por concluido la charla el panel. Parece que nos deja un poco con varias preguntas y con varias reflexiones que hicieron acá las tres. Primero, bueno, agradecer la participación, el tiempo que estuvimos. Me parece que, bueno, muy valioso para que seguir reflexionando y viendo cómo evoluciona las gestiones y cómo evolucionan las diferentes acciones que vamos implementando. Así que, bueno, yo agradecer de mi parte. Gustavo, no sé si quieres decir algo más. Sí, nuevamente agradecerles, la verdad es que fue, como lo presentamos, un panel de lujo y casi que dan ganas de hacer una segunda instancia para que puedan seguir contando lo que no llegaron a contar en este ratito que estuvieron hoy acá. Fue realmente muy interesante todos los aportes y bueno, estamos por demás de agradecidos con que se hayan tomado este espacio de tiempo para poder participar. Pilar, te digo, mirá, la Secretaría de Servicios Públicos hizo un proceso re interesante que tendrías que proponerlo para obras públicas. Empezó siendo Secretaría de Servicios Públicos, después fue Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, después fue Secretaría de Ambiente y Espacio Público, y ahora no sé bien cómo está, digamos, pero... Se sigue llamando igual, Gustavo, es la Las- subsecretaría que tanto le cuesta, cambio climático y Pero- transición pero, económica. No, le cambiaron pero, esa parte, la sub, digamos. pero ahora, viste, como que hay que seguir, y con obras públicas hay que hacer el mismo proceso, hay que empezar a meterle de a poquito hasta que deje de llamarse obras públicas y tenga más que ver Obras con... públicas ¿no? sustentables. Totalmente. Bueno, no, sí, agradecerles y decirles que, bueno, que esta, como les decía, era la primera charla de un paquete de 3. La semana que viene vamos a tener también un panel re interesante que va a hablar de ecofeminismo y va a estar Erika Inés, va a estar María Valeria Berros y va a estar Eugenia Marichal. Las invitamos a que se sumen a participar. Creo que también va a ser un panel re interesante. Y bueno, decirles que desde este espacio, bueno, están las puertas abiertas, ya lo saben, porque participan siempre, como para poder profundizar todo lo que ustedes crean que vale la pena trabajar sobre estas temáticas. Y bueno, a disposición. Muchísimas gracias nuevamente y seguramente nos encontraremos la semana que viene, el jueves próximo. Estamos en contacto. Gracias a ustedes Muchísimas y nos vemos. Gracias. Muchas Chao, gracias. gracias. Adiós.